¿No crees que también pensando en que en algún momento iba a llegar un gobierno completamente ajeno a los intereses del PRI y del PAN, un gobierno popular, y a través de esa herramienta tan poderosa ir, como está sucediendo, tirando propuestas, obras que son estratégicas Pues, para el gobierno? a lo mejor algunos de ellos sí lo pensaron así. Claro, estamos hablando de 94, eso no se vislumbraba todavía, ¿no? Se veía lejano. Se veía lejano. Sí, y dijeron, bueno, mira, nos ponemos de acuerdo nosotros, nombramos a los... Porque hay que explicarle al auditorio que en 94 se cambia también el método para elegir ministros, que es el método que está en vigor hoy. ¿Cómo es ese método? Es una terna que propone el presidente, y de la terna el Senado escoge uno y lo nombra o debe nombrar por mayoría calificada de 2/3 partes de los presentes. Entonces el método, como tú ves, el de 94, estaba pensado pues para el momento político que se vivía, ¿no? En el Senado tenían mayoría pues los priistas y los panistas. Y entonces ellos se ponían de acuerdo y a veces venía un ministro promovido por el PAN o una ministra por el PRI. Así fueron los acuerdos hasta 2018. En 2018 ese teatro se les acabó porque gana la elección el presidente López Obrador. Y entonces lo que no se pensó, lo que no pensaron muchos en 94, lo que tú me estás pensando, pues fue activemos a la Corte, potenciemos este mecanismo de las acciones de inconstitucionalidad para pues declarar las leyes inconstitucionales. Ahí, bueno, pasaron muchas cosas. Alguien puede decir, bueno, pero el presidente López Obrador ha propuesto durante su gobierno a 4 ministros, bueno, pero él mismo, como él mismo lo ha reconocido, pues se equivocó, ¿no? En algunos de los nombramientos. Por ejemplo, en el caso del ministro González Alcántara, Carranca, pues él no solamente tuvo el amplio respaldo de Morena, sino también del PRI y del PAN, ¿no? En el caso de la ministra Ríos Farjat, todos sabemos que ella fue promovida por Alfonso Romo, ¿no? Por los sectores empresariales de Monterrey. Y en el caso pues, de la ministra Loreta Ortiz y de Yasmín Esquivel, pues por razones pues, políticas o ideológicas, son las ministras más cercanas al presidente. Pero sí, de 11 ministros que son, pues en este momento el presidente tiene el apoyo de 2 ministras, que no son suficientes, para nada, y a veces el apoyo del anterior presidente de la Corte, Arturo Saldívar, ¿no? Ese es todo el apoyo del presidente. Antes de pasar al mecanismo que tú ya tienes pensado y que seguramente lo estás... ¿sigue en construcción ese mecanismo? Sí, bueno, ahí va iniciativa. Es una idea inicial. Pero ahorita sí, pero antes se redacta. Se va redactando. Más allá de que empecemos con eso, que es muy importante, ¿cuáles son, a tu punto de vista, los factores de riesgo de una Suprema Corte que ya responde al conservadurismo abiertamente? Sí. Hoy el presidente dijo algo muy fuerte, un golpe de Estado técnico. ¿Ves ese peligro? A lo mejor ya no para este sexenio, sino pensando en que la transformación continúe a futuro. ¿Ves riesgo de que esta Corte se convierta en un factor de justamente como un golpe de Estado en donde se anule el Poder Ejecutivo? Sí. A la par que también se está anulando porque ya está como legislando también en ese sentido, la anulación del Poder Legislativo. ¿Cuáles serían las consecuencias? Vámonos al extremo, Jaime. ¿Cuál sería el peor escenario de tener una Corte con estas características cada vez más radicalizándose en ese sentido? Sí, una Corte obstructiva, una Corte que vetara, porque anularía todas las leyes y decretos del presidente, pues sí, haría inviable o imposible la gobernación, la gobernabilidad del país. Sería eso profundamente grave, generaría crisis sociales y políticas. Bueno, a nadie de nosotros nos gusta la violencia y no la queremos, pero desde luego una Corte obstruccionista, una Corte que vetara, que anulara todas las leyes, los decretos del gobierno, pues lo que provocaría sería eso, ¿no? Una salida por la vía social, ¿no? De la protesta social, y salidas por la vía política también de protesta a la Corte. Yo por eso creo que lo sensato sería en este momento pues replantear todo lo que hemos hecho en México en esta materia, pues replantear el principio de división de poderes, Jonathan. ¿Qué es eso? Pues lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, es si conviene darle tanto poder a la Corte para anular todas las leyes, o darle poder para que anule ciertas leyes, pero no todas.
Hoy, por ejemplo, en la mañana estaba leyendo la Carta de Derechos del Canadá. Ellos tienen una sección que se llama la sección 33. En Canadá, una sentencia de la Corte Suprema de ese país que declare la inconstitucionalidad de una ley, el gobierno puede promover la aprobación de una ley para darle respuesta a la sentencia, para pedir que la resolución de la Corte no se aplique por 5 años. Entonces, ese es un mecanismo interesante, ¿no? Es verdad que existe en pocos países del mundo, pero tendríamos tal vez que pensar en algo así. Por ejemplo, tendríamos que desde revisar la jerarquía de las leyes. Tenemos un desorden en el derecho mexicano con la jerarquía de las leyes. Hay leyes generales, hay leyes federales, leyes estatales. Entonces, para decirle a la Corte, oye, puedes anular tales leyes, pero estas no. O si las vas a anular, entra a un diálogo, a una deliberación con el Congreso y dile al Congreso, mira, estas son mis razones, pienso que la ley se debe anular por estas razones, contéstame, Congreso, y a ver quién se convence. Un diálogo entre poderes. Entre poderes. Y si no se logra ese convencimiento mutuo, pues someter la decisión al pueblo, al referéndum. Entonces, todo esto que está ocurriendo en México, lo que va a significar desde mi punto de vista, va a ser otro tipo de modificaciones constitucionales, no solamente sobre el método de elección de los ministros, sino cómo promover eso del diálogo entre poderes, la colaboración entre poderes, para que pues la Corte no sea el suprapoder que hoy en día es. Porque si hay personas todavía ingenuas que piensan que el derecho en México es definido por el Congreso, pues están equivocados, ¿no? El derecho lo define en última instancia la Suprema Corte. La Suprema Corte es la que te dice hasta dónde, por ejemplo, llega tu derecho a lo que se llama ahora el libre desarrollo de la personalidad, para que puedas fumarte un cigarro de marihuana o cosas así. O la Suprema Corte es la que ha definido pues el derecho de las mujeres a disponer de su cuerpo, ¿no? Sí, en qué casos procede o no. Entonces, los que definen el derecho, los que dicen qué autoridad es competente, cómo debe entenderse la ley, qué significado tiene, qué alcance tiene, qué profundidad tiene, es la Suprema Corte. El Congreso, pues sí, participa en ese proceso de creación de normas, pero es sobre todo la Corte la que define el alcance del derecho en nuestro país. Y es un poder inmenso. A ver, te quiero plantear un escenario antes de entrar al mecanismo, un escenario que también lo he estado pensando, he hablado con personas y me han dicho, a ver, este planteamiento. Estamos en un enfrentamiento abierto entre el Poder Ejecutivo, que tiene una representación amplia, popular, una legitimidad en las urnas muy importante, inédita, histórica, con un apoyo creciente desde esa fecha de origen de la elección hasta este momento, encuestas más, encuestas menos, 70 y tantos % de popularidad, de respaldo popular. Hay legitimidad. Y hay un enfrentamiento contra lo que el presidente considera, tú también lo consideras y muchos consideramos que es una corte que sirve a intereses conservadores. Y entre esa lucha hay algo que se llama el desacato. Si esta lucha se recrudece y el presidente puede caer en desacato de lo que dice la Suprema Corte de Justicia, ¿por desacato pueden tumbar un presidente? Mira, esa sombra del desacato, sí que no sé si tú piensas que quieran llevar a López Obrador a cometer esa parte del desacato para tener un pretexto legal o judicial para poder quitarlo, para poder bajarlo. ¿Qué piensas de este escenario? Sí, mira, de que pueden hacerlo, de que podrían o que lo podrían intentar y seguramente en algún momento lo van a intentar, sí lo intentarían. Ahora, yo veo muy difícil que tuviesen éxito, porque como tú sabes, en materia penal, lo establece la Constitución en el artículo 110, 111, el presidente solamente, puede ser procesado por una reforma que promovió el propio presidente de la República, ¿no? Para estar sometido, para no tener fuero, dijo él, pero lo que sí hay es que es un juicio político. O sea, en cuanto presidente, por una responsabilidad del penal, el presidente tendría que ser sometido a un juicio político. Y ahí quien participa es el Senado de la República. El Senado de la República dice la Constitución, es jurado de sentencia. Entonces, la oposición no tendría la mayoría para destituir al presidente.